llegamos a nuestro cuarto tiempo de reflexión pensando en este texto de Sofonías 1:12, cuando el Señor nos habla de la linterna de Dios. Dice allí el profeta: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hemos estado meditando en la linterna que revela la realidad de lo que hay en el corazón, la linterna que denuncia las malas prácticas de la conducta. Pero quisiera que terminásemos hoy viendo esa linterna que manifiesta el camino que hemos de seguir. Esta linterna nos hace ver una realidad. Dice así el profeta, Sofonías capítulo 2, versículos 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y antes de que esto se produzca, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Realmente hay necesidades apremiantes para el pueblo de Dios, necesidades que la linterna de Dios nos está haciendo ver. La primera la encontramos en este versículo 1 del capítulo 2 de Sofonías, la necesidad de congregarse. En castellano perdemos la fuerza, pero en original está usando el mismo término repetido. Congregaos, congregaos. Es un vocabulario desolador, es una necesidad que nos llama a regresar en comunión a un punto de encuentro. Literalmente la palabra que se está traduciendo aquí es el término hebreo kashash, que habla de recoger las ramas secas, aquellas ramas que no tenían savia y como consecuencia de la sequía y de las pruebas habían perdido la vida. Es la realidad que nos habla de un pueblo que había perdido su vitalidad como consecuencia de las pruebas. Aquellos que a pesar de las apariencias externas de religiosidad, de aparente renovación, estaban carentes de vida y solamente podían ser agrupados para ser quemados. Un pueblo que vive bajo la amenaza de que el fuego desolador del castigo les consumirá como un tamo. El día está decretado, un día del cual nadie podía escapar. Un pueblo que este propio texto nos lo define como una nación sin pudor. Y es interesante este vocabulario porque el término nación en la profecía se aplica generalmente para aquellos que están caminando sin Dios, pueblos paganos, los gentiles del Nuevo Testamento, aquellos que han perdido toda sensibilidad espiritual para atender a la voz de Dios, su Señor, insensibles ante la voz de Dios, llenos de autocomplacencia, con sacrificios, con apariencia de religiosidad y de piedad, pero que habían perdido todo atisbo de temor del Señor y que no sentían la necesidad de arrepentirse. Quizás es el problema que nos pasa en el día de hoy, que vivimos con muchas realidades, con muchas apariencias, pero que no sentimos una necesidad de arrepentirnos y volvernos a Dios. Ese pueblo insensible a Dios está llamado a congregarse no con orgullo, sino como rastrojos que quedaban para ser pasados por el fuego, llamados para acercarse a Dios en humildad, reconociendo su infidelidad, indignidad, culpabilidad, reconociendo la realidad de su corazón. Es la necesidad apremiante de arrepentimiento. Ese arrepentimiento que se va a expresar con fuerza en las palabras del versículo 2 de este pasaje, porque hay un día que está cercano, hay un día que va a llegar, que está anunciado y que va a afectar a toda la humanidad. Y ante ese día, ante la realidad, cuando llegue el decreto, cuando todo pase como tamo, cuando el furor de la ira de Dios se levante, cuando el día de Jehová venga sobre nosotros, no hay otra solución que prepararse. Y por ello constantemente, fíjate, el profeta dice, ¿antes qué? Porque después ya no quedará tiempo para la misericordia. Antes que llegue el día encendido de Dios sobre las naciones, porque entonces ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. El llamado que constantemente el Antiguo Testamento ofrecía y que recoge el Señor Jesucristo es clave. Sin arrepentimiento, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin arrepentimiento, el día del juicio vendrá y asolará nuestras vidas. ¿Sabes la tragedia del pueblo de Israel en tiempos de Sofonías? Que solamente 25 años después de estas palabras llegó el día del juicio. Llegó el asolamiento para aquel pueblo.
Aquellos que no se plantearon las realidades volvieron a caer en el cautiverio, en la opresión, en la destrucción nacional. ¿Sabes? Viviendo la religiosidad carente de poder, una espiritualidad muerta, los juicios llegaron sobre el pueblo de Dios. Y es interesante notar una palabra más ahí, ese término sobre. Antes que venga sobre vosotros, porque con esta palabra se está hablando de dos razones, tanto que llegue el juicio sobre este pueblo, como que la ira venga a causa de él. Está hablando no solo el efecto del juicio, sino también la motivación del juicio, porque los juicios de Dios no son consecuencia de la casualidad, sino que son el resultado de una vida de rebeldía y de idolatría. Es la justa respuesta de Dios contra la inmoralidad. Es la justa respuesta de Dios contra la obstinación y la desobediencia a sus decretos y pactos. Josué había llamado a aquel pueblo de Israel y les había dicho: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Josué 24-22. Y sobre ese testimonio de que habían elegido servir a Jehová, que habían elegido comprometerse con Jehová y no lo estaban cumpliendo, es el juicio de Dios que iba a venir sobre ellos. Es necesario y urgente, en medios de tiempos de crisis, de desánimo, de frustración, de lucha, de transformación social, reconocer nuestra condición. Aún hay tiempo para el arrepentimiento. Aún hay tiempo para regresar a las sendas de la intimidad con Dios, esas sendas antiguas. Pero si no hay un reconocimiento de nuestra condición y un volverse a Dios, la amenaza del juicio es real. Porque la realidad que nos está mostrando era la realidad de una generación que en apariencia era piadosa, pero en el fondo necesitaban buscar a Dios. Y fíjate el versículo 3, dice: buscad, 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 hasta en 3 ocasiones. Los humildes de la tierra, aquel pueblo deprimido, aquel pueblo entristecido, aquel pueblo que por las circunstancias que estaban viviendo no entendían el porqué y se sentían desanimados. La llamada es constante: buscad, buscad a Dios. Buscad a Dios, es la única solución. Son personas que Dios ha afligido para traerles a un estado de mansedumbre espiritual, y son estos los que están preparados para escuchar la voz de Dios. Son estos humildes de la tierra que pusieron por obra el juicio de Dios. Personas que desean buscar a Dios en su justicia y en sus caminos, conscientes de su necesidad espiritual, descontentos con la realidad, pero que quieren levantarse al abrigo de Dios, que quieren obtener la victoria frente a lo que vendrá. Están escuchando la voz de Dios. Si realmente quieres ver victoria para este tiempo, quieres levantarte, escucha el llamado de Dios. La necesidad, el nuevo camino que tenemos que seguir para ver el poder de Dios es buscar al Señor. No es volver a la religiosidad, porque la religión no salva a nadie de la ira del juicio de Dios que está por llegar. El llamado de Dios no es a redoblar sacrificios, a cambiar liturgias de cultos, a aumentar ofrendas y reuniones. No, no es ofrecer mayores sacrificios de penitencia. No. El llamado de Dios es a buscar al Señor con actitud humilde y obediente. El término buscar es muy interesante porque tiene connotaciones muy importantes para la vida. Tiene que ver con un anhelo urgente por encontrar las respuestas de Dios. No tanto una búsqueda intelectual, sino una búsqueda práctica. Acercamiento a Dios no solo para adorar, sino por amor, porque deseamos la presencia del Señor, anhelamos su compañía en nuestras vidas. Buscar es un anhelo de una persona que está enamorada de Dios. Necesitamos ese amor, esa pasión, redescubrir esa pasión del que está enamorado de Dios. El término buscar implica también un ejercicio de darse la vuelta, reconocer que hemos estado despistados en nuestros caminos, quizás viendo hacia los ídolos, quizás viendo las piedras preciosas y las perlas de esta vida, quizás ocupados con las cosas de esta vida, y necesitamos arrepentirnos para darle la prioridad de nuestra vida a Dios, apartándonos de todo aquello que nos aleja de Él. Volver a darle nuestra lealtad sobre todas las cosas a Dios mismo. El llamado a buscar a Dios es un llamado a abandonar los caminos pecaminosos del pasado que están afectando a la vida personal y que son nuestra responsabilidad. Abandonarlos para buscar la presencia de Dios. Abandonarlos para llenarnos de Dios. ¿Sabes? Con demasiada facilidad somos atraídos por 1001 situaciones de esta vida.
atrapados en caminos más o menos piadosos, y aunque en nuestro corazón anhelamos servir al Señor, a la hora de la verdad los compromisos del presente nos ahogan. Y no terminamos de encajar nuestras prioridades. Sí queremos, pero no hacemos. Sí queremos y sabemos de memoria, busca primero el reino de Dios. Pero cuando examinamos nuestro orden de prioridades, estamos buscando las otras cosas primero. Qué triste es la evidencia de ver que las reuniones de oración suelen ser las menos concurridas de todas las iglesias alrededor del mundo. No tenemos tiempo para unirnos en oración. Y nos olvidamos que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en esta tierra, Dios escucha en el cielo. Hay poder en la oración comunitaria cuando nos ponemos juntos de acuerdo para clamar delante de Dios por un tema. Y sin embargo no lo valoramos. Qué triste es ver las realidades de que la vida devocional está siendo abandonada y que el culto familiar está cayendo en el olvido. No tenemos tiempo para levantar altares de oración, de adoración a Dios en nuestras familias. Qué triste es ver la experiencia de que el día del Señor se ha suplantado por las ideas como el día de la familia o del reposo. Y nos hemos olvidado de que el reposo del cristiano no está en la cama, no está en el ocio, no está en la naturaleza, no está en aquellas cosas que nos agradan. El descanso del pueblo de Dios, el descanso del cristiano está en la casa de Dios, en un encuentro, en la presencia de nuestro Señor, en la comunión del pueblo de Dios. Mientras no recuperemos la necesidad y la pasión por Dios, seguiremos siendo tamos muertos. La necesidad es recuperar también una pasión por hacer justicia, un anhelo ferviente por obedecer a Dios y temer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, una determinación, buscar en el presente desenmascarar todo aquello que hay y que no agrada a Dios, y tomar una vida de cara al futuro que siga los caminos de la voluntad de nuestro Dios. Este es el mismo reto que años atrás Josué había planteado a todo el pueblo. Recién llegados a la tierra prometida, les dijo: ahora pues, entrando en esta tierra, Génesis 24, 14 y 15, temed a Jehová, servidle con integridad y verdad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios tiene que ver con prestar atención a sus demandas morales. Tiene que ver con obedecer sus criterios, aunque no los entendamos y aunque todo el mundo vaya a la contra. Servimos a Dios porque es lo que nos conviene. Servimos a Dios porque es la ley que nos va a ayudar a conquistar y a vivir en bendición en su tierra. Y date cuenta que el libro de Deuteronomio que van a encontrar en tiempos de Josías, el pueblo, y en tiempos de Sofonías, es aquel libro que Dios le dio a su pueblo entrando en la tierra prometida como la ley para caminar. Es después de haberles liberado que les da el decálogo de cómo debían caminar. El estilo de vida de los redimidos es la ley de Dios. Ahora, nota un orden importante en esto. La ley no tiene que ver con la salvación de Egipto, sino que es posterior. Es la conducta que Dios espera de los redimidos. La obediencia a los mandamientos no conduce a la salvación, sino que responde a una nueva vida de libertad. Eres salvo por la obra de Cristo, obedeces a la ley de Cristo. Por la obediencia de la ley lo único que vas a conseguir es revelar la incapacidad, la maldad de tu pecado, pero jamás alcanzarás la salvación. Al obedecer no somos redimidos, sino que demostramos que hemos participado y experimentado la redención. Es el fruto que hace evidente la nueva vida. Cuando el pueblo de Dios es llamado a buscar la justicia, se le está demandando una obediencia completa a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de un Dios que es justo y que espera que sus hijos vivan rectamente. Pero queda algo que pensar en ese punto. ¿Es posible vivir perfectamente la justicia de Dios? ¿Es posible vivir cumpliendo al 100% las demandas morales de Dios? Lo que Dios demanda no es tanto
esa perfección, sino es el anhelo de justicia, tener hambre y sed de justicia, porque Él, Cristo, es quien, aun siendo perfecto, por nosotros hizo pecado para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él, no en base a nuestras obras, sino en base a amar la obra de Cristo, en aceptar la obra de Cristo. Y por tanto asumimos el compromiso de andar humildemente. Y si aceptas esta realidad, fíjate cómo termina este texto, versículo 3. Quizás seréis guardados en el día del reposo, en el día del enojo de Jehová. Me estremecen estas palabras, porque a veces en castellano transmiten cierta inseguridad. Quizás, a lo mejor puede ser. Sin embargo, el término original en hebreo transmite la idea de esperanza. Buscar a Dios es lo que nos trae esperanza frente al juicio. Esa esperanza que no puedes encontrar ni en la religión, ni en las buenas obras, ni en la ciencia, ni en la sabiduría humana. Cuando depositas tu confianza en Dios, aunque ahora no lo veas, a la larga verás con esperanza que vas a ser guardado, protegido, escondido de todos los juicios de Dios. Y esa imagen de ser guardado es la misma imagen que en Israel tenía muy clara en la Pascua, cuando aquella sangre que pintaba los dinteles de las puertas en Egipto en el día de la Pascua protegía al pueblo de que la mirada del ángel exterminador no se depositara en aquella casa, sino que pasara de largo. Cuando confiamos en Cristo, Dios nos va a guardar de tal forma que vendrá el juicio, pero pasará de largo. Seremos protegidos, seremos cobijados por medio de la sangre de Cristo, que es nuestra Pascua, que quita el pecado, que quita las consecuencias de la vida. ¿Sabes? Sofonías nos dice que Dios no va a pasar por alto el pecado, pero sí que ofrece una esperanza para cubrir la deuda de los que se refugian en Él, ofreciendo un sacrificio de gracia. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua que permite que la ira de Dios no se deposite sobre nosotros, porque ya Él cargó con la ira que merecíamos. Las buenas noticias es que aún es tiempo de arrepentirse. Es tiempo. Pero cuidado. Puede llegar a ser tarde. Nunca es tarde para volverse a Dios, pero dejarlo para más adelante es muy arriesgado. Vivimos tiempos donde estamos expectantes de que el día del Señor está llegando. Sentimos cosas que nos están convulsionando. Sentimos tristeza, depresión, desánimo en nuestra vida por tantas situaciones. ¿Y estamos volviéndonos a Dios? Es tiempo hoy de arrepentirnos. Es muy arriesgado dejarlo para más tarde. Es muy arriesgado dejar de darle la prioridad a Dios para mañana, porque el juicio de Dios va a llegar. Y el hoy va a pasar. Y cada día que dejamos de atender la voz de Dios es un nuevo golpe que produzca endurecimiento en nuestros corazones. Es un nuevo golpe que hace que nos insensibilicemos a la voz de Dios. Hoy Dios te llama con humildad a atender su voz, a revisar tu conducta y mi conducta, y decir: Señor, quiero volverme a ti, quiero buscarte, quiero apasionarme, quiero amarte, y quiero darte la prioridad de todas las cosas de mi vida. Por ello, hoy quiero terminar dejándote una oración del salmista. Esa oración del Salmo 143, versículo 8, que podemos hacerla nuestra en este día. Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Señor, quiero seguir tu camino, porque es mi única esperanza. Que Dios te bendiga. Sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído, una vida de felicidad al lado de Cristo.
busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida, vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor.